Bien, mis queridos, nuevamente damos un cordial saludo a quienes están junto a nosotros a través de la señal de Facebook. Bienvenido, comparte el enlace para que otros hermanos puedan también crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, por favor, ahí en el Evangelio de Marcos. Vamos a mirar juntos el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 4. Vamos a mirar desde el verso 26 en adelante. Así que abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 4. Vamos a considerar verso 26 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, verso 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Interesante lección. Permíteme compartir contigo en el día de hoy el tema, la aplicación de las parábolas del siervo. La aplicación de las parábolas del siervo. Hoy vamos a notar dos parábolas, las cuales son un símil. Comienzan las dos con el término como. Lo puedes observar verso 26 y verso 31. La palabrita como describe un símil. Un símil es una ilustración y es una ilustración del mensaje del reino de Dios, ya que el Señor Jesucristo va a preguntar ¿a qué voy a comparar el mensaje del reino de Dios? Con estas nuevas parábolas, con estas dos parábolas que Jesús va a compartir ahora, de esta forma Él va a explicar el proceso de su obra. Garantiza a sus discípulos el crecimiento del mensaje que ellos llevarían. Es posible que estas parábolas se dieron casi en el mismo día. Recuerda que comenzamos este capítulo con 4 terrenos, 4 corazones, y de los 4 corazones solo uno responde, y eso puede producir en el mensajero, en el maestro, en el predicador, en su contexto inmediato en los discípulos, en cierta forma un desánimo, porque si es así, si vamos a estar invirtiendo tiempo, si vamos a estar predicando y solo el 25% de los que oyen van a responder, tal vez en algún momento ellos pensaron, es posible un proceso de desánimo. Déjame decirte algo, que este mensaje es importante porque nos hace ver, le hace ver a los discípulos la responsabilidad que ellos tienen. Nos hace ver a nosotros la responsabilidad que tenemos de llevar el mensaje. Jesús le dijo a sus discípulos, de gracia recibiste, de gracia también debemos dar. Y ellos debían entender la importancia del mensaje simbolizado a través de una semilla que debe ser proclamado. Consideremos esta lección y la aplicación dada por Jesús. Vamos a ver 3 puntos importantes: el crecimiento de la semilla, vamos a ver la comparación significativa y luego vamos a ver la capacitación asignada o de acuerdo a la enseñanza. Observa en primer lugar el crecimiento de la semilla. Vamos a observar versos 26 y 27 al ver en primer lugar la parábola. Abre tu Biblia conmigo. Decía además, esta es una nueva parábola que Marcos nos va a registrar. Algo muy interesante. Para Marcos, Marcos, mejor dicho, es el único evangelista que incluye esta parábola. No aparece en el Evangelio de Mateo, no aparece tampoco en el Evangelio de Lucas. Solo Marcos va a registrar esta enseñanza. Y mira cómo comienza el verso y habla de la parábola. Decía, además, así es el reino de Dios.
establece un paralelismo, interesantemente, entre el mundo terrenal y el mundo celestial. Va a tomar del mundo terrenal una analogía, una comparación, un símil, el Señor Jesucristo en una forma magistral para dar una enseñanza acerca de los principios del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, debemos entender tres conceptos en el reino. Aquel reino que está sobre nosotros, aquel reino que está dentro de nosotros, que es un reino espiritual, y aquel reino que está frente a nosotros, que un día se establecerá en esta tierra. Y observa lo que vemos acá en la parábola, al verso 26. Dice el texto, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Se establece acá un principio de trabajo. Se establece un principio de responsabilidad. Se nos hace ver que la semilla, que creo que es el mensaje del reino, que creo que es la palabra de Dios, que creo que es el evangelio, esa semilla debe ser esparcida. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, se establece el deber del sembrador, que es salir a sembrar la semilla. Ese es su trabajo, ese es su deber. La semilla cuesta sembrarla, exige esfuerzo, pero sin este no puede haber cosecha. En el contexto, creo que el sembrador acá son los discípulos. En su aplicación, creo que los sembradores acá somos los creyentes. Es usted, soy yo. Son los hijos de Dios. Somos los que debemos ser luz, los que debemos ser sal en esta tierra, los que debemos llevar ese mensaje. Observa el verso 27. Hay un deber, hay una responsabilidad. Aquí hay un hombre. No se nos dice quién es este hombre, pero en su aplicación es usted y soy yo. Verso 27. Y duerme y se levanta de noche y de día. Esto tiene que ver que él sembró la semilla y el tiempo comenzó a pasar. No dice Jesús acá que se dedicó a escarbar la tierra, a regar, a cuidar, a abonar. No nos dice eso, sino que sencillamente la parábola nos hace ver que se siembra la semilla. Hay un hombre que lleva el mensaje y que comienza a pasar el tiempo. En este punto el sembrador debe tener paciencia. No hay nada más que pueda hacer el hombre por esa semilla. Esa semilla tiene que hacer su trabajo. Observa el verso 27. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla, mira lo que dice, brota y crece sin que él sepa cómo. Y aquí me parece algo interesante. Se establece acá, este es un proceso natural. Una vez sembrada la semilla, queda fuera del control del sembrador. ¿Por qué? Porque ignora cómo ésta va a trabajar. Y me llama la atención cómo una pequeña semilla crece hacia ambos lados, crece en profundidad, en raíz, y cuando aflora sobre la tierra, crece produciendo fruto. El punto es que nosotros no sabemos nada más de cómo esa semilla va a trabajar, va a funcionar, sino que sencillamente se describe el deber. De igual forma, nosotros no sabemos lo que ocurre con el mensaje de la palabra de Dios una vez que lo esparcimos, una vez que lo llevamos, una vez que lo sembramos, una vez que nosotros comunicamos el mensaje. Solamente Dios sabe cuál va a ser el resultado. El Señor garantiza que esa semilla va a dar fruto. Tal vez no siempre caerá en un corazón productivo, pero cuando hay un corazón que responde positivamente y que usted y yo no lo sabemos, esa semilla dará su fruto. Los resultados son de Dios, pero el punto es el deber de llevar la semilla. Alguien tiene que oír la palabra de un hombre, de ese hombre que salió a sembrar esa buena semilla. Una buena pregunta para hacernos es, ¿cómo estoy llevando la semilla de la palabra de Dios? Recordemos que Dios alcanza a los escogidos mediante tus labios y mis labios en acción de la obra del Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y muchas veces no sabemos cómo esa semilla va a obrar en el corazón de una persona. Recuerdo hace años atrás cuando iniciábamos el ministerio radial. Una persona me llamó y me dijo, pastor, usted no sabe lo que yo estaba a punto de hacer. Ese hombre se iba a quitar la vida.
Y por casualidad, porque nunca había escuchado la radio, él encontró una radio en el lugar de trabajo y él, planeando su muerte, escucha el mensaje: cómo ser felices según Jesús. Y esa fue la forma en que Dios obró y tocó su corazón, impidió su muerte y lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. De igual forma, usted tal vez entregó un folleto, ha hablado con otra persona y tal vez miramos y decimos: no hay resultados, no sabemos, y la verdad es que no lo sabemos. El texto dice: y la semilla brota y crece, sin que él, el sembrador, lo sepa. Lo único que debemos entender es que el hombre hoy es salvo por confesar a Cristo como su Salvador personal. Pero ¿cómo lo van a confesar si nunca han oído el mensaje? ¿Ves la importancia del crecimiento de la semilla de la parábola? Observa ahora el verso 28, el proceso. Mira qué interesante, porque al sembrarse, el Señor dice en el verso 28 el proceso: porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Me llama la atención que esa palabra de suyo es la palabra griega autómatos, de donde nosotros sacamos la palabra automático o automática. Por lo tanto, la tierra produce automáticamente sin que el sembrador tenga, en este caso, nada que ver. Viene a mi mente las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 6 y 7, donde Pablo dice: Pablo sembró, Apolo regó, pero es Dios quien le da, ¿qué cosa? El crecimiento. Sin que sepamos cómo la semilla comienza a crecer. Es por eso que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez usted que está aportando para el ministerio radial, para la obra de extensión del Evangelio, tal vez usted no oiga de los resultados o no los vea. Y la verdad que es así, no lo sabemos y no los vamos a ver. Y es posible que cuando lleguemos al cielo, ahí recién nos demos cuenta de cómo Dios obró esa palabra, ese ministerio, esa ofrenda, esa actitud, esa oración por la obra del Señor. Nuestro trabajo en el Señor, mis queridos, no es en vano. Esto nos hace ver el tremendo poder de la palabra de Dios en la vida de una persona. Me llama la atención que Pablo enfatizase esta verdad cuando llama a los líderes de Éfeso a la ciudad de Mileto y se reúne con ellos y les comparte su corazón y les dice: yo he estado con ustedes mucho tiempo, les he predicado todo el consejo de Dios. Y en el libro de los Hechos, observa conmigo en el capítulo 20, verso 32, Pablo los va a encomendar a los hermanos, van a orar juntos, va a orar por ellos, y en Hechos 20, 32, Pablo les va a decir lo siguiente: y ahora, hermanos, os encomiendo en primer lugar a Dios. Y mira lo que dice, estoy leyendo Hechos capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Les encomienda la persona de Dios. Se incluye el poder de Dios, pero también los encarga a la palabra de su gracia. ¿Sabes por qué? Porque la bendita palabra de Dios tiene poder. Es como un martillo que quebranta la piedra. Su palabra no vuelve vacía. Cuando es sembrada con amor, cuando es sembrada con el corazón, cuando es sembrada en obediencia, bajo la dependencia del Señor, seguro que dará su fruto, pero tal vez en algún momento en tu vida no lo veamos. No veamos ese resultado, pero en el futuro veremos que Dios cumple su promesa, porque su palabra no vuelve vacía. Por eso Pablo dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y observa conmigo, volviendo a Marcos, allá en el capítulo 4, verso 28, porque de suyo, autómatos, lleva fruto la tierra, es el resultado. La palabra de Dios tiene ese poder de cambiar vidas, y mira el proceso natural. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga.
Vemos un proceso gradual. La palabra de Dios sembrada en el corazón luego comienza a brotar y crecer llevando fruto que puede ser observado en la vida de las personas. El orden no puede ser alterado. A través de los años he visto a algunos hermanos y hermanas de la iglesia venir de inconversos a creyentes y poder observar el cambio en la vida de ellos. Recuerdo hace años atrás cómo orábamos por un hombre para que se convirtiera. Ella llegó primero de un trasfondo religioso, conoció al Señor, luego finalmente se convirtió su esposo, que primero le venía a dejar y se iba domingo por medio, luego todos los domingos, luego llegaba hasta el parqueo, no entraba, luego esperaba que se cantase y después de cantar entraba y escuchaba la palabra, y en uno de los momentos escuchando la palabra Dios hizo el milagro en su vida, tocó su corazón y dio fruto, y cuando él se convirtió su familia comenzó a ver el cambio y también vinieron a los pies de Cristo, porque primero es hierba, luego es espiga y luego comienza a producir grano lleno en la espiga. Es interesante pensar que la hierba tal vez tenga que ver con el primer amor, el celo de las primeras cosas, su primer encanto por el Señor, su primer amor. Luego viene la espiga, comienza a madurar y finalmente el grano lleno ya está maduro, un carácter maduro en el tiempo. Hay un proceso en la vida del cristiano. En 1 de Juan capítulo 2, versos 2 y 14, Juan dice: os escribo a vosotros niños, a vosotros jóvenes, a vosotros padres. Y no es que les está hablando a grupos de edad específicos, sino que describe a creyentes que son niños, a jóvenes que comienzan a crecer y a creyentes que son padres, que son maduros, que se están reproduciendo, que tienen discípulos, que están proyectándose en otras personas. Y tú debes preguntarte, ¿en qué punto estás de tu vida espiritual? ¿Sigues siendo un niño? ¿Ya eres un joven comprometido, con vigor, con pasión? ¿O ya eres un padre espiritual que está reproduciéndose, teniendo otros discípulos, llevando otras personas a los pies de Cristo? Crecimiento de la semilla, la parábola, el proceso, el verso 28. Observa el verso 29, la productividad. Observa el verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí observo que llega un momento en la vida, en la etapa, en el ministerio, en la obra. Esto nos habla siempre, habrá un resultado, no como nosotros queremos, sino como Dios lo estima conveniente. Conozco hermanos que han trabajado y trabajado en la obra del Señor y a veces se desaniman porque no ven los resultados que ellos esperan. Y la verdad, que los resultados los da el Señor. Es Dios el soberano de la obra y Él la mueve como Él quiere. Y si una iglesia quiere bendecirla y hacerla grande numéricamente, el Señor lo va a hacer. Y si hay otra iglesia que van a ser siempre un grupo pequeño, lo que Dios espera, la importancia para Dios no es la cantidad de contingente, sino la calidad de los creyentes que están dentro. No es tanto el número. A veces nosotros, usted y yo, ¿no?, los predicadores, aquellos que tal vez dependemos de la obra, nos concentramos mucho en las estadísticas, el número, el contingente, los que vienen. Para Dios no es importante el número, sino la persona. Que el pueblo del Señor comience a crecer y que hayan frutos para la gloria de Dios. ¿Cómo obra Dios? No lo sabemos, pero llega un momento cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Nosotros no podemos entender de la manera como Dios trabaja en las personas. Hay un dicho que dice: Dios trabaja de maneras misteriosas. Y es cierto. En cierto sentido vemos que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a veces de las formas más increíbles que hay. Recuerdo hace años atrás, en mi juventud, queriéndome preparar para predicar el Evangelio, estaba predicando en la cuesta, en un cerro en lo alto. Me había ido a orar, estaba con otros muchachos orando y estábamos practicando y comencé a predicarle al aire, al viento, al cerro. Una que otra vaca estaba predicando, sin darme cuenta
que más abajo había una casa donde esas personas escucharon completamente el mensaje, y cuando nosotros nos volvíamos del cerro abajo al atardecer, nos agradecieron tanto esas personas que estaban en esas casas, que nos llamaban: muchas gracias, predicador, por el mensaje. Usted no sabe cuándo, cómo Dios va a obrar. El crecimiento de la semilla. Observa conmigo ahora verso 30 al 32, la comparación significativa. Mira el verso, cómo comienza el verso 30. Primero hemos visto el crecimiento de la semilla. Observa ahora la comparación significativa que va a hacer. Jesús está dando una lección a los discípulos de la importancia de llevar el mensaje, de extender el mensaje. Decía también, aparte de la parábola anterior, segunda parábola, y pregunta a Jesús: ¿a qué haré semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararé? Como diciendo, ¿qué otra parábola o ilustración pudiera usar de las que ya hemos usado para ilustrar el reino de Dios? Mira el verso 31, la ilustración. Ahora Jesús dice que el mensaje del reino, que el mensaje que trae el Señor, que el evangelio es comparado a un grano de mostaza, verso 31, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. El grano de mostaza o semilla de mostaza, sin duda alguna, era pequeño. No es el grano más pequeño que hay, pero era el grano más pequeño conocido por los hebreos. Y entre paréntesis de esta expresión, los hebreos tenían un proverbio también. Y Jesús parte de lo conocido de los hebreos, de lo conocido de los discípulos. Algunos comentaristas dicen que esta era una frase proverbial. De hecho, en Mateo capítulo 17, verso 20, Jesús utiliza la misma ilustración. Observa lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nuevamente, utilizando un lenguaje hiperbólico, porque es una hipérbole, el Señor quiere ilustrar el principio acá de lo mínimo a lo máximo. Verso 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Las plantas de mostaza en Israel crecían hasta 5 metros de altura y eran las más grandes del huerto, y tenían ramas en las cuales los pájaros fácilmente podían venir y anidarse. Se está estableciendo acá algo interesante, que al principio el cristianismo, el mensaje, comenzó como un pequeño granito casi insignificante. ¿Dónde nace Jesús? En Belén. Alguien dijo: de Nazaret puede salir algo grande. Belén de Judea era la ciudad más pequeña y más insignificante, y aún en lenguaje moderno podría haber sido considerado como un gueto. Y desde ese lugar, desde la completa pequeñez y de la completa insignificancia, el evangelio comenzó a progresar, a crecer poco a poco. Poco a poco el evangelio ha ido avanzando desde Belén, y hoy en día el mensaje es proclamado por toda la tierra. Aún más, el Señor Jesucristo dijo que el evangelio del reino sería proclamado hasta lo último de la tierra, es decir, de la pequeñez a cubrir todo el globo terráqueo, el mensaje. En el primer siglo no habían Biblias. De hecho, la iglesia del primer siglo no tenía ninguna Biblia impresa, pero hoy podemos decir que hay una Biblia en cada lugar, en cada movible, en cada dispositivo electrónico está la palabra de Dios, de menos a más. Oía una estadística interesante, que a veces nosotros no lo vemos, no lo sabemos, pero esa semilla crece y crece y crece para la gloria de Dios. Hace 100 años en África, solo el 4 al 5% de los africanos conocían el mensaje del evangelio. Hoy se habla que el 60% conocen el evangelio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede parar el poder de la palabra de Dios. ¿Sabes qué puede refrenar la obra? ¿Sabes qué puede detener el progreso de este crecimiento? Tu actitud y mi actitud. Cuando nos volvemos testigos
silenciosos. Cuando cerramos nuestras bocas al mensaje de la palabra de Dios. Y de esta forma Jesús va diciendo, la semilla tiene poder, va a dar su fruto, aunque tú no lo veas, tú no sepas cómo funciona, en su tiempo va a producir fruto. Y será así como una pequeña hortaliza, una pequeña semilla, que en el tiempo Dios la hará crecer para su gloria, para su gloria. Veremos el verso 33 y 34, ya se nos ha ido el tiempo. Observe conmigo ahora. Hemos visto el crecimiento de la semilla, versos 26 y 29. Hemos visto la comparación significativa, verso 30 al 32. Y ahora veremos la capacitación singular. Aquí vamos a ver verso 33 y 34, la capacitación singular. Marcos ahora va a concluir esta sección con estas palabras que resumen lo dicho por Jesús. ¿Cómo comienza el verso 33? Obsérvalo conmigo. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra. Claramente Marcos establece que Jesús comenzó a enseñar en parábolas. Cambia su método pedagógico y en cierta forma es un método judicial, por la dureza del corazón de los líderes religiosos de la nación de Israel y por algunos que solamente buscaban en Jesús beneficios y no reconocían su obra ni su mensaje. De hecho, si tú miras solo el capítulo 4, por lo menos vas a encontrar 6 veces la palabra parábola. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra. Y me llama la atención lo que dice el verso 33. Les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Esta expresión significa que les enseñaba de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su capacidad. Y me pegó duro porque a veces nosotros queremos enseñar tan altos como que si los oyentes fueran jirafas de cuello alto, cuando realmente son ovejas que necesitan tiernos pastos. Es por eso que Jesús en un momento le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros que ahora no las podéis sobrellevar. Y esto me hace pensar en la importancia de la enseñanza, de enseñar a nivel de que las personas nos puedan oír o entender. Es por eso que me esfuerzo siempre en preparar un bosquejo, en presentar una diapositiva para que usted pueda ver, pueda seguir, pueda ver, comprender la enseñanza de la palabra de Dios. Es el esfuerzo de los predicadores de hacer lo más fácil posible, lo menos aburrido, lo más práctico y poder llegar de corazón al corazón de los hermanos. Alguien comentó lo siguiente, quiero leérselos para ustedes. De manera que sigamos su ejemplo, dice el comentarista, y adaptemos nuestros métodos y materiales a la capacidad de aquellos a quienes nos dirigimos, recordando que lo más importante en el proceso de la comunicación es lo que los demás comprenden de lo que decimos. Esto nos llevará a esmerarnos en la preparación de lo que vamos a enseñar y de cómo lo vamos a exponer. El esfuerzo adicional requerido valdrá la pena al observar el rostro de los oyentes que nos han comprendido y luego apreciar cómo lo ponen en práctica en sus vidas y conducta diaria. A veces como predicadores nos movemos en un mundo de confort. Predicamos lo que conocemos, lo que sabemos o lo que nos gusta. Pero debemos enseñar lo que el pueblo de Dios necesita oír. Todo el consejo de Dios y debemos esforzarnos en la medida de nuestras posibilidades en hacer lo mejor posible para la obra de Dios. Y cuando ya no es posible, debemos tener también la suficiente humildad de dar un paso a un lado y dejar a alguien más que comience a enseñar con claridad la palabra de Dios. Mira lo que dice el texto. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, verso 34, y sin parábolas no les hablaba. El Señor establece un importante principio para la enseñanza. Va a iluminar el corazón, la vida de los que creen, pero será ceguera para aquellos que no quieren oír la palabra del Señor. Y aunque a sus discípulos en particular les declaraba, dice el texto, todo. ¿Por qué? Porque los discípulos son un grupo
que el Señor los llamó. ¿Recuerdas en Marcos, en el capítulo 3, cuando el Señor establece sus discípulos, los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar? Y ahora el Señor los está preparando porque ellos serían responsables de llevar la semilla. Permíteme concluir con algunas preguntas. Primero, ¿cuál es tu participación en la proclamación de la semilla de la palabra de Dios? ¿Cómo estás involucrado? Hay tres formas: yendo, orando y apoyando económicamente. ¿Cómo está tu crecimiento en la palabra de Dios? ¿Estás creciendo? No vas a crecer más allá de lo que quieres crecer. Es por eso que hay muchos creyentes que llevan años en el Evangelio y son como un niño, un enanito espiritual que no ha crecido. ¿Cómo es tu crecimiento en la palabra de Dios? ¿Comprendo cuál es mi deber con la semilla de la palabra de Dios? ¿Comprendes cuál es tu deber? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Comprendes que un día se verá el resultado de tu ministerio de llevar la semilla? ¿Cuál será ese resultado? Mi deber es llevar la semilla y para eso usted y yo debemos pagar el precio. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de poder llevar, Señor, tu palabra. Te pido que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado y que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestras vidas, ya que tú nos haces responsables de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Te agradezco, Señor, por mis hermanos que están junto a nosotros, aquellos que nos están escuchando, viendo, comentando, aquellos que nos has hablado en nuestras vidas y nos has hecho responsables de lo que debemos hacer. Y que entendamos que el cristianismo no basta solamente con decir, con desear. Hay que actuar, hay que pagar el precio de llevar la semilla. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.